Bien, entonces como les decía, un circuito de resistencia equivalentes, un circuito de leyes de Kirchhoff y un circuito de carga y descarga de capacitores, que son los tres temas que en general, de los tres temas que se encarga directamente la unidad de circuitos eléctricos. Que, bueno, es básicamente toda la unidad. O sea, recuerden que al principio uno veía leyes de asociaciones, después leyes de Kirchhoff y después los circuitos. Entonces, el primero de los ejemplos que hicimos hoy, vamos a hacerlo otra vez con WX máxima para poder resolver las ecuaciones o hacer todo el tipo de cálculos sencillamente. Pero después también les traje un simulador que es un poco más potente que en general el simulador que nosotros utilizamos. Dentro del simulador de los simuladores de FED que están dentro del curso, ustedes notarán que las simulaciones están bastante acotadas. En ese sentido, las resistencias pueden tomar cierto tipo de valor, o sea, no podemos hacerlas variar desde cero hasta lo que nosotros querramos. Entonces les traje también otro simulador que se llama Every Circuit, que en general lo utilizo yo en mis clases más de integración eléctrica y de electrotecnia, porque bueno, es un poco más potente y me parece como más, bueno, más útil en el sentido que también hace, bueno, uso de, ¿cómo es esto? De otro tipo de ecuaciones, puede simular cosas más complejas. Entonces, para lo que nosotros tenemos dentro de la primera situación problemática que vamos a resolver el día de hoy, nos encontramos con un circuito eléctrico, ¿sí? Si se conecta un ómetro entre los puntos A y B, ¿sí? Tenemos acá marcados en negro los puntos A y B para este circuito. Nos va a preguntar exactamente cuál es la lectura directamente que vamos a hacer el día, qué lectura tendría este ómetro. Entonces, lo que nosotros podemos simular, ¿sí? Con un ómetro es entender simplemente o sea, es importante entender, ¿sí? Cómo va a estar conectado el ómetro, porque una vez que esté conectado el ómetro, lo que nosotros podemos ahí entender es exactamente qué resistencias están en serie y qué resistencias, en este caso, sí están en paralelo. Podemos seguir utilizando las mismas reglas que utilizábamos para la asociación de capacitores, que es en definitiva ir marcando los nodos que nosotros tenemos dentro de los circuitos eléctricos, y al ir marcando los nodos directamente, lo que nosotros podemos ir haciendo es detectando qué cosas están en serie y qué cosas están en paralelo. Tenemos muchísimas menos resistencias que bueno, no sé si tantas, muchísimas menos. El otro ya tenía como 8, 9, este tiene algunas también. Pero bueno, si tenemos una menor cantidad de nodos, que tenga una menor cantidad de nodos, prácticamente hace que sea mucho más sencillo. Entonces, fíjense que lo que nosotros tenemos en un inicio son ciertos conductores conectados, ¿sí? Vamos a ir marcando algunos de los nodos que nosotros ya tenemos, ¿sí? Este sería uno de los primeros nodos. Recuerden que cuando tenemos nosotros 3 o más conductores es donde tenemos nodos directamente. Este sería uno de los que podemos tener. Y después fíjense que nosotros tenemos acá todo otro nodo, ¿sí? Pero fíjense que como no hay ningún elemento en esta barra horizontal que nosotros tenemos acá, el nodo continuaría y quedaría hasta acá arriba directamente. Entonces, ¿cuáles son los posibles, los valores de las resistencias que nosotros tendríamos? Las cosas que no voy a tocar en esta primera reorganización dentro del circuito eléctrico, ¿sí? Fíjense, no voy a ni tocar ni la primera resistencia de 7 ni la siguiente resistencia de 10. Esas dos serían como las primeras resistencias con las que uno se encuentra. 1, 2. Y después las dos que sí me doy cuenta que están rápidamente conectadas, o sea, que uno se da cuenta, fíjense que me faltó un nodo más, que no les pido disculpas. Acá el violeta de acá abajo, este sería el tercero de los nodos, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que tienen es que las dos resistencias que están conectadas simplemente a los mismos nodos son estas dos que están conectadas a el verde y el violeta. Y en cambio, todas las demás están conectadas a nodos distintos. La de 60 ohm está conectada al amarillo y al verde, la de 20 está al amarillo y al violeta, y en este caso la de 30 que está al verde y al violeta está conectada en paralelo, en ese caso con la otra de las resistencias con la resistencia de 45. Entonces, esas dos son las dos resistencias que yo voy a aglomerar en una sola resistencia en paralelo, y después ahí sí vamos a ver qué es lo que vamos a tener. Esa resistencia en paralelo
va a quedar acumulada en ese caso en esta resistencia que yo tengo acá, llamémosla RP1 directamente. Entonces, para unir estas dos resistencias, recuerden que siempre hacíamos lo mismo. Vamos a hacer el cálculo de RP1, sería nuestra resistencia en paralelo 1, RP1, ¿sí? Como tenemos dos resistencias en paralelo en este caso, vamos a dejar acá un cartelito para que después lo vayan viendo todos, resistencia en paralelo 1, ¿sí? Es el paralelo entre 30 y 45, o sea, sería el paralelo 30, 45 y la suma de 30 más 45. Siempre lo mismo para resistencias en paralelo. Recuerden que las resistencias en paralelo eran como los capacitores en serie, ¿sí? Y los capacitores en paralelo eran como las resistencias en serie. Eso era porque, bueno, la capacitancia quedó con respecto a la tensión como una función inversa y no como una función directa, como es en el caso de la resistencia directamente. Entonces, 30 por estos 45 y vamos a mandar unos paréntesis. Todo esto dividido exactamente lo mismo. Perfecto. Entonces tenemos este valor de esta resistencia, ¿sí? Que nos dio en paralelo 18 ohms. Una vez que nosotros tenemos esta nueva resistencia en paralelo, fíjense que hay nodos que fueron quedando. El nodo verde sigue siendo este nodo verde que nosotros tenemos acá. Y fíjense que lo único que hice fue reacomodar las cosas como estaban dibujadas. El nodo que desapareció es el nodo violeta abajo, porque lo que hicimos fue comprimir estas dos resistencias, y lo que nos quedó ahora en particular, ¿sí? Es resistencias, en este caso, entre estos dos tipos de nodos. Fíjense que ahora tengo dos resistencias en serie, y esas dos resistencias en serie con una resistencia, en este caso, en paralelo, que sería la resistencia de 60 que nosotros tenemos acá. Pero lo primero que tengo que acomodar dentro de estas nuevas resistencias es la resistencia de este grupo de resistencias, llamémosla RS1, ya que son resistencias en serie que nosotros tenemos acá. Estas resistencias en serie 1 básicamente es la resistencia paralelo 1, ¿sí? Más la resistencia, en este caso, de 20 ohms que nosotros tenemos acá. Hay algunos cálculos que los podemos hacer directamente sencillos, ¿sí? 20 y 18, 38, en este caso, ohms sería lo que nosotros tenemos de esta resistencia. Vamos a colocarla porque seguramente lo vamos a utilizar. RS1 igual 38 directamente. Entonces, pudimos resolverlo. Vamos a seguir comprimiendo este diagrama un poquitito acá abajo. Seguimos manteniendo esta resistencia acá. Seguimos ahora comprimiendo, y la resistencia que nosotros tendríamos sería la resistencia en serie 1, y después tendríamos las otras dos resistencias que nos fueron quedando, ¿sí? De nuestro hermoso circuito. Estos siguen siendo los puntos que nosotros tenemos acá, los puntos que nos marca el ómetro A, ¿sí? Y B. Esto es RS1. Fíjense que entonces, una vez que está redibujado este circuito, lo que podemos encontrar es lo que sería nuestra resistencia paralelo 2, ¿sí? La resistencia paralelo 2 serían los 38 ohms que tenemos de la resistencia en serie, en conjunto con estos 60 ohms que tenemos acá, ¿sí? En ese caso, 38 por 60 dividido 38 más 60. Vamos a nuestro WX máxima. Entonces vamos a hacer el cálculo de R paralelo 2, ¿sí? Que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces R paralelo 2, ¿sí? Y entonces 38 por 60, esto es lo que vamos a utilizar como un molde. 38 por 60 dividido y todos estos. Perfecto, fíjense que nos da un número bastante complejo no con respecto a los números complejos, son números con decimal, y entonces simplemente vamos a irlo aproximando. 23,26, cada vez que estén utilizando algunas de estas cosas, 23,26. Perfecto. Una vez que nosotros tenemos esto,
tendríamos ya directamente una nueva resistencia. Si nosotros lo vamos mirando a nuestro problema, ¿sí? Fuimos agotando y uniendo estas últimas nuevas resistencias. Vamos a seguir acá porque vamos a necesitar 2 niveles más por lo menos de asociación de resistencias. La primera de las resistencias la seguimos manteniendo, la otra de las resistencias la seguimos manteniendo, y acá lo que nosotros tenemos en definitiva es la última de estas resistencias que nosotros fuimos calculando. En este caso, este punto sería el punto B, este caso que nosotros teníamos acá tendríamos el punto A, ¿sí? Y estos serían las resistencias que nosotros fuimos calculando. La resistencia de 23,26 ohms, ¿sí? Y acá tendríamos las resistencias que sigue manteniendo originales, 7 y 10 ohms, que serían estas resistencias que vinieron dentro del problema, ¿no? 7.0 ohm y esta otra es de 10 ohms. Entonces, una vez que estamos en este punto acá, que es un punto bastante en particular, que es para determinar cómo mi ohmetro está leyendo valores, ¿sí? El ohmetro lo que hace es inyectar tensiones y corrientes, ¿sí? Inyecta una tensión de corriente continua, ¿sí? Mide la corriente que se está generando y después con esos dos valores de tensión y de corriente que él tiene, o sea, tiene una pequeña pila dentro de este instrumento, lo que hace es armar ese cociente. Si es digital, lo armará digitalmente, si es electromecánicamente, lo armará electromecánicamente, ¿sí? Y después arma ese cociente entre esos dos valores y obtenemos directamente un valor de una resistencia. Entonces, lo que hay que entender para pensar dentro de estos ómetros es, si yo inyectara una tensión, ¿sí? Un valor positivo, o sea, si yo tuviera una pila, un valor más y un valor menos acá, ¿sí? ¿Qué es lo que sería entonces este punto A para determinar estas corrientes eléctricas? Entonces, si yo tuviese la corriente del ómetro dentro de este nodo, porque fíjense que las conexiones del ómetro particularmente siguen siendo conexiones eléctricas y siguen influyendo adentro del circuito, aunque uno lo tome idealmente, nos sigue influyendo en el sentido de que es un conector más, ¿sí? Si nosotros lo miramos, entonces tenemos en este caso una conexión en paralelo y una conexión en serie. Porque lo primero que hace en estos dos nodos, la parte de esta corriente eléctrica se va a ir por la rama de 7 y de 23. Esas dos están en serie, si ustedes lo observan. Fíjense que la corriente eléctrica y uno haría exactamente este recorrido. Y la otra corriente eléctrica iría a pasar, ¿sí? En este caso, desde el punto A hacia el punto B, y a esta la podríamos llamar directamente I2. Entonces, esa es la forma de determinar cómo es la conexión de esta nueva serie. Si yo lo inyectara al ómetro en otros valores, en otros puntos AB, no sé, supónganse que el circuito estuviese abierto acá, ¿sí? En esta rama vertical, podría inyectarlo acá como A y acá como B. Bueno, ahí sí estarían tres en serie directamente, porque lo que me estaría cerrando el circuito no son estos juegos de resistencia, sino sería el ómetro en particular. Entonces, siempre estudiar dónde están los puntos de conexión dentro de nuestro ómetro es lo que nos permite a nosotros determinar cuáles son estas últimas conexiones que nosotros tenemos dentro de ahí. Entonces, fíjense que es bastante sencilla la cuenta que nosotros tendríamos que hacer. Tenemos 7 y 23,6, eso me da 30 y pico, y entonces ahí sí ya tenemos la última de las conexiones, que sería la resistencia en paralelo, ¿sí? RP3, que sería la última de todas las resistencias que nosotros hicimos. Esta vale 10, este es el punto A, este es el punto B, ¿sí? Y esta vale 7 y el 3, eso es un 30, 30,26. Y entonces, si nosotros estamos tomando la última de las resistencias equivalentes, que sería ese paso, ¿sí? Particularmente el punto A y el punto B nos quedan acá, y acá tendríamos la última de todas estas, ¿sí? Resistencias equivalentes. Simplemente para que nos quede el último de los cálculos, ¿sí? Mi resistencia, cálculo de RC, de RE, digo. Resistencia equivalente. ¿Sí? Y entonces nos quedaría 30,26, que sería uno de esos valores, y 10 en paralelo. Son simplemente estos valores que estamos armando.
Le puse un más, te pido disculpas, ahí está. Bien, 7.51. Lo que les queríamos, o sea, eso sería el valor que nosotros estaríamos midiendo en el caso de conectar un medidor de resistencias entre estos dos terminales. Dijimos 7.51. Chequémoslo, a ver si estamos en lo correcto. Cuando uno hace el chequeo, en general lo que nos conviene a nosotros es construir los circuitos tal cual los tenemos acá directamente. Este simulador está bastante bueno. Vamos a ponerle circuito ohmetro. Lo pueden utilizar ustedes directamente. ¿Sí? Le voy a entrar una creo que hasta public, perfecto. Creo que hasta uno lo que puede hacer particularmente, vamos a poner unas resistencias así, lo pueden ir viendo ustedes. Circuito con el ohmetro en listed private. Y era, ¿dónde estaría para compartirlo? There you go. Entonces, copiamos esa URL. Si ustedes quieren, se lo pueden llevar y pueden ingresar al simulador también desde ahí. Es bastante sencillo de utilizar. Si lo utilizan para APK, creo que la tengo depositada en el curso que tenemos dentro de la carpeta que se llaman apps. Se puede utilizar bastante bien. 7 y 10 en serie. Hoy porque decidí hacer pero cualquiera de la mayoría de los circuitos que nosotros utilizamos acá los podríamos simular perfectamente. Hay algunas cosas que nos va a hacer más difícil simularlas, dependiendo de si son si la simulación a nosotros nos requiere particularmente si por ejemplo nos dan de dato una corriente, hay que entender qué es lo que uno está haciendo con esos valores de corriente. Si el dato que nos da un circuito eléctrico no es una corriente, sino que es otro tipo de dato, hay que entender bien qué es lo que está haciendo. Esto va a estar acá, me parece. Ahí está, así. Este va a estar acá abajo. Simplemente esos datos hay que entenderlos. Fíjense que viene con fuentes de corriente, fuentes de tensión. Esta es una fuente de tensión que sería una pila, las pilas que nosotros utilizamos en corriente continua, en circuito de corriente continua como los vemos. Acá hay una fuente de corriente alterna, de tensión de corriente alterna, eso es lo que realmente decimos. Después acá lo que nosotros tenemos es una fuente de corriente. Bueno, resistores, capacitores, diodos, diodos estamos más para allá, acá, puertas lógicas, inductores, hay algunos transformadores inclusive, resistores de variables, ¿sí? Potenciómetros, todo eso uno lo puede ir simulando directamente. Entonces, a mí lo que me gusta hacer en general es siempre colocar todas las resistencias que uno tiene y que uno necesita, y después vamos haciendo todas las conexiones, y por último le doy los valores que necesito a cada uno de todos estos elementos. Entonces, vemos que ya conecté estas resistencias acá. Es bastante sencillo el uso, si uno lo utiliza en una tableta, es un uso del tipo drag and drop, las van arrastrando las cositas. Acá con el mouse es un poquitito más complejo, en algunas cositas, tampoco es que vamos a decirle algunas cosas muy difíciles, y lo único que me queda es este punto que está conectado ahí arriba. Hay algunas conexiones que no las podés arrastrar, eso no me gusta, que bueno, ya depende de lo obsesivo que sea uno, pero bueno, este punto, todos estos puntos eléctricamente son exactamente el mismo, o sea, este punto, todo lo que sería el nodo verde que nosotros tenemos acá, eléctricamente hablando, no cambia ninguno de los dos puntos, ya que no tenemos ningún tipo de elementos. Y bueno, él lo conecta en alguno de todos los puntos. Siempre que uno esté haciendo algún tipo de uso dentro de este circuito, va funcionando de esta forma. Después lo que hay que conectar es el ómetro. El ómetro, fíjense que estaría entre los puntos B y A que nosotros teníamos, B y en este caso el punto A. Y si nosotros le quisiéramos dar play ahora, que también sería la forma de que me midiera, fíjense que le da como 0. Esto es porque realmente lo que necesita siempre en nuestros circuitos eléctricos, y en particular este simulador, es cómo están conectadas las referencias de puestas a tierra, por cómo debe funcionar por atrás, de utilizar un método que se llama el método de nodos, y el método de nodos nos dice que necesitamos entender cómo funciona uno de los potenciales del circuito que esté conectado como referencia a tierra y que tenga 0 volts.
y por eso, bueno, siempre nosotros necesitamos usar la referencia de tierra para que esto me mida algo y me devuelva algún tipo de valor, si no, fíjense que me aparece de esta forma, porque lo único que está simulando es el cero de esta tierra. Yo siempre lo conecto al lugar de menor potencial eléctrico, que en este caso el menor potencial eléctrico sería la pata negativa de mi ómetro directamente, pero no siempre se puede, o sea, saberlo de antemano cuál va a ser el potencial más negativo, el menor potencial de todo el circuito. Así todos los demás potenciales me quedan positivos. Yo lo hago simplemente para esa referencia. Así que en este caso, ustedes si no saben, no se dan cuenta, en las pilas, el potencial más negativo que ustedes tengan, de la pila que tenga, en general, de la pila que tenga mayor tensión eléctrica, lo conectan a la pata negativa. Sería como una buena primer inicio de eso. Después podría ser que por la topología del circuito eso no sea lo correcto, pero sí, ese sería una buena primera regla del pulgar para utilizarlo. Entonces, si queremos modificar las resistencias, lo que nosotros hacemos es nos paramos en cada una de las resistencias, vamos a la patita y lo que vamos a ir es simplemente girando las ruedas estas, ¿sí? Para ir obteniendo los valores, en este caso, de las resistencias. Son ruedas logarítmicas, cada vez que le damos una vuelta, lo que nosotros vamos a ir haciendo es yendo de 10 en 10, lo cual hace que sea bastante sencillo. Fíjense que si uno se da cuenta de esto es porque estas ruedas logarítmicas están hechas para hacerlo girándolo con el dedo desde nuestros teléfonos celulares. Lo hace bastante sencillo, con el mouse no es tanto, pero bueno, no nos vamos a querer, no nos vamos a mortificar por algo así. Lo único que va a molestar son los valores así que tenemos, que nos quedan en el medio, 44, 1, 2, 3, 4, 45. Entonces, tenemos todo lo necesario. Tenemos un ómetro, tenemos las dos resistencias, 60, 20, 30, 45, 7, 10, 7, 10, 60, 20, 45, 20, 30, 45, 20, 30, 45. Tenemos la referencia de tierra, tenemos el ómetro, y esto es lo que les decía yo directamente, que lo que hace un ómetro particularmente es inyectar una tensión. En este caso, fíjense que la tensión del ómetro es una tensión de 1 volt, simplemente es una tensión de referencia que inyecta dentro del circuito, ¿sí? Y después lo que nosotros estamos viendo acá en el movimiento son las corrientes eléctricas que nosotros tenemos. Fíjense que nos las marca dentro de todos los elementos. Fíjense que tenemos 100 mA que se van para este lado y tenemos 33 mA que se van para este otro lado. O sea que esta corriente que nosotros tendríamos ahí, hecho la ley de Kirchhoff rápidamente, serían 133 mA, 0,133. Y fíjense que acá lo que nos muestra es 7.52, 7.52 particularmente es el valor de resistencia 7.516, o sea, la cantidad de decimales que tiene esto es menor, simplemente por eso nos muestra 7.51, pero los cálculos que nosotros hicimos para encontrar este circuito eléctrico serían los correctos directamente con respecto a las asociaciones que nosotros hicimos de resistencias en serie y en paralelo para el funcionamiento, en este caso, del circuito. Después lo que tenemos, fíjense que son en celestito todos los potenciales, ¿sí? Si nosotros tenemos estos potenciales directamente, lo que nos muestra si este es el 0 volt, fíjense que toda esta línea que nosotros tenemos acá sería la línea de 1 volt que está acá arriba, ¿sí? Después toda esta línea acá sería una barra de tensiones de 0,769 volt, esto valdría 364, y toda esta línea que nosotros tenemos acá conectada, que se ve como un enjambre directamente y está todo... a mí siempre me gusta ser más ordenado en los circuitos, pero a veces me los dibuja como me los quiere dibujar esto, y bueno, me los dibujo como así. Sería la línea de 0 volt directamente. Entonces, este simulador está buenísimo porque nos permite hacer cosas súper complejas. Yo he hecho circuitos bastante más complejos, y me lo permite acoplar, ¿viste? Me los permite, no sé, hacer un montón de cosas que están recontra buenas para, no sé, divertirse, para hacer circuitos eléctricos. No sé si todos, no sé si todos les gustan los circuitos eléctricos. A mí particularmente desde chiquitito, nada, desarmaba lo que había en mi casa que tuviese circuitos eléctricos, y entonces particularmente encontrar, bueno, este tipo de herramientas me gustaron mucho. Bien, vamos a ponerle un clear. CLS creo que era también, ya podemos, si nosotros hacemos clear, total no había ningún cálculo importante en este WX máxima, ¿sí? Simplemente eran cálculos así como auxiliares
que estuvimos utilizando dentro de resistencias en paralelo y las resistencias en serie, hasta ellas las hicimos bastante derechas, así que no es que había algo importante para conservar directamente en ese cálculo. Bien, vamos a hacer el otro de los circuitos que traje para ir resolviendo. Son, como les decía, unas resistencias equivalentes. Este también lo podríamos simular un poquitito más complejamente, pero bueno, no... para simular un dato que nosotros tenemos acá, que es una fuente de corriente, es más difícil de simularlo, y sobre todo lo que es más difícil sería en particular cuál es el valor de la tensión, o sea, cómo hacemos nosotros para, bueno, en verdad tal vez como un elemento pasivo podríamos tenerlo ahí nosotros. Eso en verdad pasa que debería pensarlo un poquitito mejor, no lo quiero decir ahí apresuradamente, pero bueno, hay ciertos valores de ciertas cosas que son más difíciles de asociar directamente y de resolver. Entonces, lo que nosotros tenemos dentro de esta situación problemática, tenemos un circuito de una figura. Fíjense que tenemos algunas resistencias en serie y en paralelo. Fíjense que tenemos una fuente de tensión, ¿sí? Todo esto primero es una rama directamente dentro del circuito. Siempre está buenísimo entender la topología del circuito antes de largarnos a escribir ecuaciones, porque sí nos conviene hacer ese tipo de apreciación dentro de nuestro circuito. Y después, una vez que nosotros entendemos la topología del circuito, es ver qué cosas son datos, qué cosas son incógnitas, y una vez que tenemos nosotros ese tipo de solución, de cosas ya armadas, ahí sí es más fácil en ese caso escribir las 2, 3 ecuaciones de Kirchhoff que vamos a utilizar nosotros ahí arriba dentro de estos circuitos. Yo les voy a enseñar algunos de las cosas que particularmente me gustan a mí realizar dentro de los circuitos de Kirchhoff, que son, así como vimos no sé, marcar los nodos con colores como para entender bien qué cosas están conectadas en serie y qué cosas están conectadas en paralelo. También me gustan ciertas cosas para las leyes de Kirchhoff, simplemente para entender qué cosas son aumentos, qué cosas son descensos de potenciales, cómo están circulando las corrientes. ¿Sí? Cuando estoy haciendo ejercicio de Kirchhoff, no marco con colores todos los nodos, uno ya los puede reconocer visiblemente. ¿Sí? Una vez que uno ya le empieza a agarrar la práctica, para asociar resistencias yo ya no necesito estar mirando y utilizando códigos de colores. Pero para leyes de Kirchhoff lo que me gusta siempre marcar son siempre direcciones de corrientes, y las direcciones, en verdad, si bien no tienen direcciones, pero las polaridades de las caídas y aumentos de tensión que yo tengo dentro de estos circuitos. Esas dos cosas me parece que son fundamentales para poder rápidamente y visualmente poder entender cuáles son las ecuaciones que yo necesito armar dentro de los circuitos de leyes de Kirchhoff simplemente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer dentro de este problema es dos cosas en particular. Entender cuál es la lectura del voltímetro, ¿sí? Cuál es la lectura del voltímetro que tenemos ahí conectado en la resistencia. Son todos elementos ideales, es un amperímetro ideal, es un voltímetro ideal para que no me influyan dentro del circuito eléctrico. Y después, cuál es la lectura del voltímetro y cuál es la FEM de esta fuente de tensión que nosotros tenemos acá dentro. Entonces, pasamos ya a las cosas que me gusta a mí hacer dentro de estos circuitos eléctricos que nosotros tenemos acá. A mí me gusta hacer particularmente ordenado, ¿sí? Y particularmente meticuloso con las cosas que yo voy a estar planteando dentro de los circuitos eléctricos. Si ustedes son ordenados y son meticulosos dentro de lo que están planteando con sus circuitos eléctricos, no hay chance de que puedan resolverlo mal. ¿Por qué? Porque después de que uno fue meticuloso y ordenado y armó las caídas de potencial de una forma particular, después es simplemente escribir las ecuaciones de Kirchhoff. No importa si son 1, 2, 3 o 700.000 ecuaciones de Kirchhoff. Una vez les cuento una anécdota así chiquitita, graciosa, que, no sé, les había puesto, le había mandado a mi profesor estaba ya cursando electrotecnia 1, y mi papá me había mandado un meme. En ese momento no se llamaban memes, pero se llamaban, a ver si, Electric Post Lots of Wires, o wires, a ver si vemos alguno, ¿no? Y entonces era un meme que particularmente te mostraba este tipo de postes, ¿sí? Dentro de
de estas, no sé, un montón de cables de China, imágenes parecidas a estas, pero lo primero que te decía es, bueno, te daban los dos enunciados de la ley de Kirchhoff, ¿no? Teniendo en cuenta que la sumatoria de todas las corrientes en un nodo, bueno, son iguales a cero, o la sumatoria de las corrientes entrantes iguales a las salientes. Ley de Kirchhoff de corrientes eléctricas, ¿no? Y la otra, ¿no? Teniendo en cuenta que en una trayectoria cerrada, la sumatoria de todas las diferencias de potenciales son cero, o la sumatoria de todas las fuentes de potenciales son iguales a todas las caídas de todos los potenciales. Las dos formas siempre se pueden ver exactamente iguales. A mí me gusta uno de los dos métodos para una de mis ecuaciones y otro de los métodos para otras de mis ecuaciones. Bueno, y después te mostraba fotos de estos postes de China, inclusive, que son peores todavía, que tienen miles de millones de cables. Entonces yo lo compartí en el foro que nosotros teníamos en Electrotecnia en el 2006, y el profe de Electrotecnia, que, bueno, en paz descanse, el Tony Carabio, me responde una cosa, pero súper formal, a la noche me dice, es cuestión de relevar las resistencias, relevar la cantidad de nodos, plantear las ecuaciones correspondientes y resolver el circuito eléctrico. Como si no fuese gran cosa en este caso resolver un circuito eléctrico, que hoy en retrospectiva, cuando lo recibimos toda esa respuesta fue como, bueno, qué tipo medio antipático que es este. O en retrospectiva, cuando uno lo mira, el tipo tenía razón, ¿no? En definitiva, resolver un circuito eléctrico de que N ramas es simplemente relevar datos particulares de cómo están las topologías de los nodos, cuáles son los valores de las resistencias, y rápidamente uno puede resolver el circuito de ecuaciones, porque en definitiva termina siendo un circuito de ecuaciones que uno lo resuelve o con computadora o con algún tipo de programa de resolución de elementos finitos o alguna de esas cosas. O sea que los circuitos eléctricos, si ustedes aprobaron el módulo B hace 2 años, aprobaron álgebra y geometría analítica, no debería haber problemas con... la anécdota era para eso, o sea, ya resolver sistemas de ecuaciones no debería ser difícil. Lo que sí hay que hacer es ordenado. Entonces, primero, lo que yo siempre utilizo para resolver circuitos eléctricos es las corrientes eléctricas. La gran mayoría, como la regla de pulgar que podemos utilizar siempre es, las corrientes eléctricas salen de las fuentes de tensión desde el borne positivo, ¿sí? Y van hacia el resto de los bornes negativos. Entonces, para esta primera rama que yo tengo acá, ¿sí? A esta corriente la voy a llamar, en este caso, I1, simplemente. Simplemente la llamo I1 porque es la primera de las corrientes que empecé a dibujar, ¿sí? Y entonces esta rama, fíjense que la voy a tener que subdividir en 3. Fíjense que tengo acá un nodo donde tenemos 3 conexiones, ¿sí? Tengo esta rama de arriba, rama del medio, rama de abajo, ¿sí? Y entonces voy a hacer exactamente lo mismo por estas 3 ramas. Si esa de arriba fue I1, esta va a ser I2, esta va a ser la corriente I sub 3, ¿sí? Y esta rama de acá abajo va a ser I sub 4. Fíjense que acá se podría desprender exactamente la primera de mis ecuaciones de Kirchhoff. La primera de mis ecuaciones de Kirchhoff sí o sí puede ser, a ver si tenemos una letra más o menos potable. No sé por qué me dibujaste un vector. A ver si se ve bien esto. Vamos a agrandar un poco. Perfecto. Entonces, I1, ¿sí? La sumatoria de todas las corrientes entrantes tiene que ser igual a la sumatoria de todas las corrientes salientes, I2 más I3 más I4. Fíjense que es recontra sencilla, primera de las ecuaciones que nosotros armamos. Yo siempre uso códigos de colores para entender cuáles son cosas de corrientes, cuáles son cosas de tensiones directamente. Fíjense que una vez que esta corriente I1 se deconstruye acá dentro de este nodo que nosotros tenemos acá, llamémoslo nodo 1 si queremos decirlo así, se vuelve a reconstruir en este nodo que sería el nodo 2 dentro de nuestro circuito. ¿Qué es lo que tengo en el nodo 2? Tengo la misma ecuación, solamente que las corrientes entrantes cambian los lugares por las corrientes salientes. Fíjense que ingresan a este nodo 2, ingresarían I2, I3 e I4, y entonces I2, I3 e I4 es igual a I1, o sea que a la salida de este nodo sigo obteniendo particularmente la corriente eléctrica I1, o sea que podría hacer esto así con la corriente particular que es I1. Genial. Una vez que yo ya hice esto, que es lo de encontrar las corrientes dentro de mi circuito, indistintas de son 1, 2, 3, 4, 600 ecuaciones, ¿sí? Una vez que uno lo hace esto para un sistema de 2x2, una vez que uno lo hace esto para un sistema de 3x3 o de 5x5, no hay que asustarse,
Simplemente hay que categorizar y hay que entender qué cosas son ramas, qué cosas son nodos, qué cosas son trayectorias cerradas. Y una vez que uno hace eso, ya está, queda exactamente armado nuestro circuito eléctrico. Lo siguiente que me gusta hacer a mí particularmente es entender qué cosas son aumentos de potencial y qué cosas son descenso de potencial. En definitiva, lo que estoy intentando hacer dentro de esto es la polaridad de las pilas y la polaridad de las caídas de tensión. En este caso, fíjense que tengo el negativo de esta pila acá y ya ellos me habían marcado el positivo. Pero para que nos quede en rojo todo, ¿sí? Le damos un poquitito de zoom a esto y tenemos el más y tenemos el menos. Entonces, recordemos las leyes para las polaridades de las fuentes de tensión y de las resistencias. Para las fuentes de tensión, la polaridad está dada simplemente por cómo está conectado dentro del circuito. ¿Cuál es el borne negativo? ¿Cuál es el borne positivo? Si bien no conozco cuánto es el valor de esta tensión, ¿sí? Porque es la incógnita que estamos buscando, lo que nosotros sí o sí necesitamos entender, que ya nos lo da nuestro circuito, es la polaridad que tiene y que está dibujado. Si después cuando nosotros resolvemos todo el circuito, porque hay otras fuentes de tensión y porque hay otras cosas, la tensión que nosotros terminamos encontrando nos da negativo, simplemente quiere decir que la polaridad estaba al revés y que es una fuente de tensión positiva, pero con la polaridad dada vuelta. Nada más, no hay que martirizarse, es exactamente igual que si alguna de las corrientes que nosotros planteamos nos da negativa, nosotros le planteamos que la corriente circulaba en un sentido y la corriente en verdad termina circulando en el sentido opuesto. Entonces, eso con respecto a la fuente de tensión. Con respecto a los resistores, hay que solamente entender que la corriente eléctrica circula desde donde tenemos más energía hacia donde tenemos menos energía, de donde hay más potencial hacia donde hay menos potencial. Similar a cuando uno tira una lapicera o un objeto, cuando uno lo suelta en el aire, y bueno, vos tenés más energía potencial gravitatoria en donde vos tenés más altura y tenés menos energía potencial gravitatoria en donde uno tiene menos altura. Y cuando uno suelta algún tipo de objeto, jamás pensaría que los objetos se irían hacia arriba. Bueno, la corriente eléctrica hace exactamente lo mismo. Siempre circula desde donde hay más potencial hacia donde hay menos potencial. Van a darse cuenta que es exactamente igual que la corriente calórica, ¿sí? Y entonces, lo único que nosotros tenemos que darnos cuenta es eso. Entonces, si nosotros ya tenemos determinados los circuitos, la circulación de las corrientes, entonces también tenemos las polaridades de las pilas. En este caso, este va a ser el lugar del más y este es el menos de la polaridad de la pila, simplemente por cómo está circulando la corriente. Para esta de 35, este es el más, este es el menos. Para todas estas, sí, van a ser exactamente las mismas. En esta de 25, la polaridad va a ser de más a menos, ¿sí? Para esta de 15, esta va a ser el más y este va a ser el menos. Y para esta de 10, este va a ser el más y este va a ser el menos. Recuerden que está circulando la I4 por acá y por allá. Y esta para esta de 15, esta va a ser el más. Voy a dibujarlo arriba para que no se nos confunda con la de abajo. Vamos a borrar este. Perfecto. Este va a ser el más, ¿sí? Y este va a ser el menos. Y listo. Una vez que nosotros hicimos esto, nosotros ya armamos la primera de todas nuestras ecuaciones. Vamos a necesitar, evidentemente, 5 ecuaciones, porque lo que yo tengo de... no, voy a necesitar 4 incógnitas, porque fíjense que hay uno de los datos que nosotros ya la tenemos, la del amperímetro, que es una lectura del amperímetro, ya la conocemos. O sea, fíjense que lo que nos dice acá que es que esta corriente que yo tengo acá, que es I2, vale 1,25 amperes. ¿Sí? O sea, a mí me gusta igual ser 100% ordenado. Después, si puedo ir descartando cosas, las descarto, pero en un principio me gusta ser ordenado con respecto a todas las ecuaciones que yo necesito ir armando. Entonces, fíjense que una vez que nosotros tenemos esto acá armado, lo que nosotros podemos hacer o lo que nosotros deberíamos hacer en particular es encontrar algunas trayectorias. Como yo voy a tener, ¿cómo es esto? Una ecuación de corrientes y 3 ecuaciones de tensiones, podría armar las 3 ecuaciones que a mí se me canten. Podría hacerlo esto, si ustedes lo miran con la topología que tienen, recontra estandarizado todo y solamente ir cambiando un parámetro en particular dentro de mis trayectorias. Las voy a escribir en verde las trayectorias como para que vean. Entonces, yo lo que voy a hacer es partir desde este punto que tengo acá de la trayectoria, que sería el borne negativo de una fuente de tensión. A mí particularmente me gustan esos puntos para arrancar las trayectorias. Y lo que yo podría hacer es ir recorriendo la malla por acá y después ir recorriendo las 3 trayectorias internas acá, acá,
recorro en la primera por arriba, en la segunda por abajo, por la del medio y en la tercera por abajo, y para todas nos quedaría casi la misma ecuación, ¿sí? Casi la misma ecuación, y simplemente lo único que voy cambiando son la ecuación del medio. Como lo voy a estar resolviendo, es algo sencillo de hacer, pero no sé, me parece, o sea, pueden hacerlo así y darse cuenta que les va a dar exactamente lo mismo este problema, ¿sí? No hay ningún tipo de problema para resolverlo así estandarizadamente y encontrar todas las ecuaciones. Siempre conviene lo que más rápido encuentren ustedes que les sirva, está muy bien. Yo lo que voy a hacer es ir por la de arriba para esta primera ecuación, ¿sí? Que lo voy a hacer simplemente para encontrar esta primera trayectoria. Y después lo que voy a hacer es de la trayectoria de mis cuadraditos que tengo acá en el medio, que estoy armando, o sea, lo armo acá en algo simplemente auxiliar, ¿sí? De estos 3 cuadraditos que yo tengo acá, ¿sí? Voy a armar entonces, en particular, 2 trayectorias, ¿sí? Voy a hacerlas todas en el mismo sentido, así nos quedan todas en el mismo sentido. Voy a hacer este sentido, ¿sí? Y este sentido que yo tengo acá. Y bueno, esto es simplemente lo único que nosotros necesitamos armar para encontrar las otras ecuaciones que a nosotros nos están faltando. Recordemos que necesitamos 4 ecuaciones, ¿sí? Y entonces, esta ecuación de corrientes en celeste va a ser la primera de las ecuaciones que nosotros tenemos, la ecuación en verde de mallas va a ser la segunda, y las 3 y las 4 son las amarillas que nosotros vamos a tener ahí. Vamos a escribir todo directamente acá abajo. Vamos a cambiar el color para que sean ecuaciones de tensión, ¿sí? A mí me gustan las ecuaciones de tensión en rojo, o bueno, podríamos hacerlas directamente mejor en verde para que quede asociado a lo que estábamos realizando nosotros acá. Entonces, en verde, si arrancamos desde antes de la fuente de tensión, tenemos la tensión E es igual a, tengo algún tipo de elemento desde mi malla hasta que llega acá, no hay ningún tipo de elemento, no hay ningún tipo de resistencia, ¿sí? O sea que no tenemos nada. Después lo que tengo acá, bueno, a mí me gusta, perdón, lo arranqué al revés, o sea, ahí está, es E. La E es positiva, o sea, estamos sumando la caída de tensión, porque vamos a arrancar con 0 es igual, lo ponemos al final directamente. Es un aumento de potencial, porque estoy yendo desde el menos al más. Después, en la parte de arriba es menos 25 por I2, entonces sería menos 25 por, en este caso, I2. Yo ya voy a ir acá, bueno, lo podemos ir reemplazando así, lo hacemos todo con las incógnitas que nosotros vamos teniendo, ¿sí? Simplemente pues estoy pasando de un positivo a un negativo, es una caída de tensión, un descenso de potencial para mi corriente I2. Después tendría menos, en este caso, 45 por I sub 1, vamos a darle permiso acá a Poena, menos 25 por I1, ¿sí? Que sería menos 45 por I1, esta resistencia. Después menos 35 por I1 también, y todo esto es igual a 0. Esta sería la primera de las ecuaciones que nosotros tenemos. Fíjense que igual dentro de esta ecuación, ¿sí? Este valor que nosotros tenemos acá, ¿sí? Adentro, este valor nosotros lo conocemos. No es una variable I2, sino que es 1,25 amperes directamente. Entonces, lo que nosotros estamos relacionando en esta primera ecuación es E, que es esta incógnita que nosotros tenemos, a la otra de las variables, ¿sí? Que serían las variables I1 directamente. Vamos en amarillo a las siguientes 2 ecuaciones. Hago la primera de las ecuaciones de arriba. Fíjense que para mi ecuación, en este caso, que nosotros tenemos acá, ¿sí? Son bastante sencillas las ecuaciones en amarillo. Tenemos, si arranco desde acá, que sería este punto que yo tengo acá, y hago el recorrido en el sentido que nosotros lo propusimos, tengo un signo negativo porque es un descenso de potencial, o sea que sería menos 25 por, en este caso, I sub 2, que es la corriente que está arriba, que sigue siendo un valor directamente. Y después, cuando estoy pasando por la parte de abajo, fíjense que es un aumento de potencial, o sea, que la resistencia siempre tenga un descenso de potencial con respecto a las corrientes, o sea, que la corriente, que la caída de potencial en las resistencias siempre sea en el sentido de circulación de la corriente, lo que me implica que después, como yo voy a estar recorriendo a estas resistencias en distintos trayectos, que esos distintos trayectos son aleatorios, yo los puedo hacer de la forma en la que a mí me queden convenientes, significa que
para algunos trayectos, ¿sí? La caída de potencial va a ser un descenso o la diferencia potencial va a ser un descenso, y para otros esa diferencia de potencial va a ser un ascenso de potencial, va a ser un aumento de potencial. Este es uno de esos casos. O sea que yo voy a tener más 15 por I3. Simplemente nos damos cuenta porque estamos pasando de un negativo, ¿sí?, a un positivo. Llegué hasta el final de la trayectoria, o sea que esto tiene que ser igual a 0. Acá tenemos otra vez, al igual que antes, ¿sí?, esta I2, ¿sí?, en definitiva, vale 1,25 y no la necesito. Y después vamos a ir a la última de todas las ecuaciones que yo voy a necesitar. Fíjense que para este trayecto, entonces, el que va a ser el negativo es lo que para otro de los trayectos era el positivo. Fíjense que arrancamos en este trayecto y tengo es un descenso de potencial porque paso del positivo al negativo, o sea, menos 15 por, en este caso, I sub 3, ¿sí? Y después tengo dos aumentos porque estas dos resistencias están en serie, o sea, más, en este caso, 15 por I sub 4, ¿sí? Y más, en este caso, 10 por I sub 4 porque son en serie y acá tengo igual a 0. Y entonces, fíjense que lo único que hice es ser ordenado en la forma que uno realiza el circuito eléctrico. Ser ordenado me refiero a marcar los nodos y marcar las corrientes eléctricas, escribir las ecuaciones necesarias dentro de los nodos que nosotros tenemos. Nosotros escribimos una sola de las ecuaciones, ¿sí?, de los nodos. Y después ser ordenados en la parte de las caídas de tensiones, ser ordenado en escribir la polaridad de cada uno de los elementos que uno tiene. La fuente de tensión está dada por la geometría de cómo está, por la topología, quiero decir, cómo está conectada dentro del circuito, y en las resistencias está dada por simplemente cómo están, por cómo están las circulaciones de las corrientes. Simplemente es eso. Y después escribir las ecuaciones. Si uno es ordenado en esto, después tenemos una resolución de un circuito de ecuaciones. Lo podríamos resolver esto de una forma de reemplazo. Fíjense que acá lo que uno tiene es, fíjense que acá nosotros podríamos resolver esta ecuación sin necesidad de circuitos eléctricos. Fíjense que acá tendríamos I3 solamente como de incógnita y después todo lo demás son datos. Una vez que tenemos resuelta esta ecuación, podríamos resolver esta otra de las ecuaciones. Fíjense que una vez que uno resolvió I3, podríamos despejar cuánto vale I4, y una vez que resolvimos estas ecuaciones, podríamos ir a esta ecuación de acá arriba y tenemos I2, I3 e I4, podríamos resolverla, y después de todo eso, resolver por último, como si fuesen pasos en serie directamente, y encontrar cuánto es que vale la tensión E. Si nosotros estamos utilizando, en este caso, programas de cálculo, no nos conviene hacer ese tipo de cosas. Nos conviene simplemente cargar las ecuaciones que nosotros tenemos, porque es lo más poderoso y lo más sencillo que vamos a poder hacer directamente. Entonces, ingreso de las ecuaciones, y la resolución. Entonces, si ustedes no lo conocen, cómo es que va a esto, uno dice, bueno, ¿qué es lo que estoy tratando de resolver? Vamos a ecuaciones, porque es el sistema de ecuaciones, resolver sistema lineal, ¿sí? O resolver sistema lineal, o si no, directamente lo ingresan como solve y van con las ecuaciones directamente. Entonces, ecuación 1, y 1 es igual a 1.25, ¿sí? Vamos a esperar. Ahí está. No, lo estás dejando. Entonces, 1.25 y 3 y 4 son las ecuaciones que nosotros estamos teniendo acá. 1.25 más I3 más I4. Esta sería la primera de las ecuaciones que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema. Después lo que nosotros tenemos, E menos 25 por 1.25, E, ¿sí? Menos 25 por 1.25, ¿sí? Esta sería la primera. Y después tendríamos menos, en este caso, si mal no recuerdo, era 45 por I sub 1, ¿sí? Menos 35 por I sub 1. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Chequémoslo, simplemente dentro de nuestros circuitos. Menos 25 por 1.25, menos 45 por I1, menos 35 por I1 es exactamente lo que nosotros ingresamos dentro de nuestros sistemas. Perfecto. Y después lo que nosotros tenemos, menos 25 por I2, menos 25 por I2. Lo podemos copiárnoslo de acá, menos 25 por I2.
también, no lo podríamos copiarlo. Y después lo que tendría es más 15 por I sub 3, es lo que teníamos acá, igual a 0, creo que era 15 el valor de esa resistencia, más 15 por I3, directamente lo que tenemos ahí, 95 por 1, y después lo que tendríamos es más 15 por I3, y después lo que tendría, menos 15 por I3, tendríamos ese término negativo, y después más 15 y más 10 por I4. Entonces, puedo llevarme esto de acá, este signo negativo, ¿sí? Y después tendría más 15 por I4 y más 10 por I4, y esto sigue siendo igual a 0. Entonces, las variables que nosotros vamos a estar queriendo buscar, I1, I3, I4, y la variable, en este caso, tengan en cuenta siempre que todos los programas de cálculo que ustedes estén siempre intentando de utilizar, siempre en este caso tienen que usar la sintaxis correcta dentro de todas estas variables. Nos lo reemplazó, nos lo devuelve las fracciones. Si ustedes quisieran directamente resolverlo el sistema, ponen lin solve, arman las matrices que ustedes quieren resolver. Todo me quedó así como en variables de números complejos. Si ustedes fraccionarios, quiero decir, si ustedes quieren hacer acá algo, le ponen coma, le ponen número, ¿sí? Y les devuelve los valores numéricos que ustedes quieren tener dentro de estas variables. O sea que es bastante correcto y bastante derecho. Bueno, resolvimos estas cosas. Podríamos, en este caso, si nosotros quisiéramos resolverlo, podríamos ver si estos valores de estas tensiones son exactamente lo que nos devuelve este sistema usando algún tipo de simulador como los que nosotros ya estuvimos viendo. Every Circuit se los resuelve eso muy fácilmente. Bien. 1, 2, vamos a ver si podemos hacer algo rápido, aunque sea que les muestro cómo resolver el circuito del RC que les traje también, como para ir resolviendo, pero para mostrarles un poquito más tal vez de alguna sintaxis que alguno debería querer hacer, utilizar directamente dentro de estos capacitores, de estos circuitos. ¿Sí? Que nos pregunta algunas cosas sencillas, ¿sí? Habría que entender bien un poquitito qué es lo que está más pasando. Fíjense que lo que nos dice en este caso, tenemos un circuito que consta de 3 capacitores en serie, son estos 3 C1, C2, C3, que tienen los picofaradios dentro de sus capacidades. Picofaradios básicamente es por 10 a la menos 12, viene mili, micro, nano, pico, ¿sí? Después tenemos una resistencia de 25 ohms y después tenemos un interruptor de básicamente es un interruptor que nos permite conectarlo. Lo que nos dice es, en el circuito que se ilustra, cada capacitor tiene una carga inicial, ¿sí? Fíjense que nos dice, cada capacitor tiene una carga inicialmente, y entonces cada uno de estos capacitores, vos tenés en particular su propia carga, Q1, Q2 y Q3, como son capacitores que están conectados en serie. En particular, lo que le pasa a los capacitores conectados en serie es que sus cargas son exactamente la misma para todos. O sea, recuerden que los capacitores en serie no pueden descargarse de formas diferentes, ¿sí? Ya que para cargarse o para descargarse hay un proceso de carga eléctrica por corriente eléctrica en la primera placa, pero después en la siguiente placa es por inducción eléctrica, ¿sí? Y acá también habría por corriente eléctrica y después por inducción eléctrica. Y entonces lo que nos pregunta en este caso es, después de que el interruptor S se cierra, ¿cuál será la corriente en el circuito en el instante en que los capacitores hayan perdido el 80% de su energía almacenada inicialmente? Entonces hay que hacer algunas cositas que simplemente se los traje como para que vean que el programa de cálculo que nosotros tenemos acá, que simplemente nos sirve para ir haciendo un montón de cálculos, ¿sí? No solamente nos sirve para hacer cálculos de CLS, sería así. Si lo ponemos, ahí está. No, era kill all esto. ¿Sí? Kill all. Kill all sería kill. Kill. Y a ver si nos da un output 1. No, ya ni me acuerdo cómo sería para matar todas las variables. No hay problema. Hacemos una nueva pantalla y listo. Entonces, si nosotros simplemente les quería mostrar algo de algunas sintaxis que nos va a permitir a nosotros
armar estas ecuaciones directamente. Entonces, lo que nosotros podríamos encontrar particularmente es el capacitor equivalente. Si nosotros ya sabemos, ¿sí?, que equivalente, si nosotros sabemos que los capacitores están en serie, es indistinto si tenemos uno o dos o tres capacitores en serie. Como sabemos que se cargan de la misma forma, yo lo estoy haciendo simplemente esto para simplificar el problema y simplificar las ecuaciones que yo voy a tener dentro de este problema. Es una forma simplemente para que no tengamos tantas ecuaciones directamente. Y entonces que nos quede un circuito más clásico de carga y descarga de capacitores. Simplemente que nos quede un circuito parecido a este tipo de circuitos, en donde yo voy a tener la capacidad equivalente, ¿sí?, directamente acá. Como todos son en picofaradios directamente, lo que yo voy a hacer es encontrar ese cálculo de esta capacidad equivalente rápidamente entre estas dos capacidades. Entonces, voy a hacer la capacidad equivalente entre 10 y 20, ¿sí? Entonces, voy a llamar a esta C1, ¿sí? Como estamos capacitores en serie, los tengo que sumar como resistores en paralelo. Recuerden siempre eso, 10 por 20 sería 10 por 20, todo está en picofaradios, o sea que me devolvería esto en picofaradios. Es como para que vayan haciendo algunas cuentas y vean que uno puede resolverlo esto mucho más sencillo, ¿sí? 20 tercios, lo voy a dejar como 20 tercios para que me dé el cálculo más exacto directamente. Y entonces voy a hacer la otra de las capacidades equivalentes, sería 20 tercios por 15, ¿sí? Entonces, acá me quedaría 20 tercios. Voy a poner un paréntesis más extra acá, simplemente de paranoico que soy. 20 tercios por 15, Julián, 20 tercios por 15, ¿sí? Hice esta primera, ahora estoy haciendo esta otra segunda, 20 tercios por 15. Cerramos ahí. Paréntesis de vuelta. Creo que lo único que hicimos fue hacer este tipo de cosas, 20 tercios más 15, y acá tendría la capacidad equivalente, 60 treceavos, listo. Como voy a querer hacer algo bastante más, como simplemente exacto, lo vamos a hacer así. Entonces, lo que nosotros necesitamos armar ahora particularmente es esta capacidad equivalente, ¿sí? Que esta capacidad equivalente es 60 sobre 13 picofaradios, ¿sí? 13 es un número primo, o sea que quedaría irreducible a este tipo de ecuaciones, PF picofaradios. Fíjense que si nosotros tenemos esta ecuación diferencial en donde yo tengo acá un más y un menos, lo que yo tengo que relacionar estas ecuaciones diferenciales, ¿sí?, que nosotros tenemos acá, con esta resistencia. Yo voy a tener acá la corriente de mi circuito, ¿sí? Recuerden, voy a ponerlo ya que es una función temporal en este caso, voy a ponerlo con letra minúscula, esta corriente de mi circuito, yo la voy a tener que relacionar a la corriente de mi circuito a la derivada de la carga respecto del tiempo. La derivada de Q respecto de, en este caso, de tiempo, es la primera definición que nosotros tenemos dentro del circuito. Las resistencias, ¿sí?, en este caso van a tener una caída de potencial más o menos como nosotros las venimos armando siempre. Y entonces, lo que nosotros necesitamos entonces encontrar dentro de esta ecuación diferencial que vamos a armar, entonces voy a armar una ecuación diferencial de un circuito RC, voy a poner una descarga del circuito RC porque podríamos dar una carga o ecuación, podría ser o lo que ustedes necesiten, que sea algún tipo de acrónimo que les permita recordar lo que ustedes están queriendo hacer. Entonces, fíjense que yo lo que tengo particularmente es una ecuación de Kirchhoff. La ecuación de Kirchhoff es 0, ¿sí? Simplemente porque no tengo ninguna fuente de tensión. Parto desde acá y lo que tengo es un más mi valor, que sería la tensión de mi capacitor, ¿sí? Q dividido CE, que es las tensiones de los capacitores. Está positiva, no lo puse como positivo, pero es positivo simplemente porque nosotros lo utilizamos como positivo, porque estoy aumentando el potencial acá, y después acá estaría descendiendo el potencial, o sea, menos, en este caso, no la ingresé acá la R, pero voy a ingresar acá el valor de R, ¿sí? Simplemente porque no lo tenemos, ahí R vale 25, C equivalente, no tengo ninguna otra variable más, simplemente son las dos cosas que nosotros teníamos. La carga directamente, que lo podría agregar después en las condiciones iniciales, el valor de la primera carga que yo tengo ahí, pero podría poner un valor Q sub 0 si yo quisiera acá. Q sub 0, nos dice acá
3,5 nanocoulombs, entonces esto sería 3.5 en este caso por 10 elevado en este caso a la menos 9. Menos 9. Menos 9, Julián. Perfecto, 3,5 por 10 a la menos 9. Y ya después lo utilizaré así. Y entonces escribo la ecuación diferencial. Para escribir la ecuación diferencial sería, primero, la resistencia por el valor de la derivada de la... O sea, tendría que escribir acá la corriente eléctrica. Pero como quiero armar una ecuación diferencial en este caso, lo que tengo que decirle al programa es cómo se están relacionando la carga, la corriente y el tiempo, que son las tres de mis variables. Para eso, si uno quiere armar una ecuación diferencial, una derivada de algo respecto del tiempo, lo que tengo que hacer es escribir la derivada, en este caso, diff con doble F, ¿sí? Y la derivada es la derivada de la carga con respecto del tiempo t. Y eso es lo único que yo necesito para ingresarle a mi sistema una ecuación diferencial directamente. Entonces, tenemos en este caso, ¿sí?, la derivada o mi ecuación diferencial. 13 sobre 60, en este caso, 13 sobre 60, no, le voy a poner acá el por 10 a la menos, 13 sobre 60 es la carga directamente y necesitaría que esto tenga también ya que lo vamos a resolver en este caso por 10 a la menos 12. Vamos a ponerle ya esos valores porque si no va a hacer lío en algún momento porque si no no me los está tomando. Por 10 a la menos, en este caso, 12, ya que era el valor de estas cargas. Y total es un segundito. Deme medio segundito acá. Y acá tendríamos 20, esto por 10 a la menos 12, perfecto, y acá más 15 directamente. Me debería devolverme exactamente lo mismo, ¿sí? Todo en picofaradios, simplemente. La capacidad equivalente. 3 sobre 65, 13 sobre 60, a ver si me lo devuelve como número. Algo por 10 a la menos 12. ¿Sí? Recuerden que era un número fraccionario, que era 60 sobre 13, ¿sí? 60 dividido 13, perfecto, 4,61 por 10 a la menos 13. Está operando perfectamente a lo que queríamos hacer nosotros. Vamos a ingresar simplemente las capacidades, los valores para que me los tome así ya directamente como los necesitamos, ¿sí? Con el valor de CE y los números que nosotros le pedimos. Entonces, lo que yo necesito ahora es... O sea, encontré la ecuación diferencial, esta es la ecuación diferencial que yo quiero encontrar, es una ecuación general de descarga de los capacitores, y lo que uno puede hacer es encontrar, ¿sí?, una solución general, o sea, esta es la ecuación, lo que yo estoy encontrando ahora es la solución general de la ecuación diferencial de descarga de un circuito RC, ¿sí? La voy a llamar simplemente de esta forma. Para esto hay que escribir un comando que se llama OD2, ¿sí? El OD2 significa Ordinary Differential Equation, ecuación diferencial ordinaria, y lo que yo quiero es que me encuentre la resolución de esta ecuación, ¿sí? O sea, resolveme OD2, en este caso, SGR en particular, 2 puntos acá, OD2, y lo que estoy queriendo hacer directamente es que me resuelva la ecuación esta en estas dos variables, en la ecuación de variable Q y en mi ecuación de variable de tiempo. Fíjense que lo que me dice es que la carga de mi ecuación es una constante, ¿sí? Cuando nos devuelve así, en este caso, en función del tiempo, esta ecuación, lo que nos dice es que mi ecuación de carga en función del tiempo, ¿sí? Mi ecuación de carga en función del tiempo es un valor constante, una C, que nosotros no conocemos por ahora porque lo que dice es encontrar la solución general de mi ecuación, ¿sí? Y nos da esta constante cada vez que tiene la letra por ciento, ¿sí? Nos está avisando que está utilizando esa letra como algo, como un carácter. Fíjense que por ciento por e nos está hablando de la ecuación exponencial, ¿sí? E a la, ¿sí? Y después acá arriba tendríamos al revés, en la inversa, la constante de tiempo. 3 dividido este número 260.000, 260 millones, a ver, 60.000,
y estos son 26 millones, 26.000 millones, digo, 3 dividido 26.000 millones nos da la constante de tiempo, o 2.000 millones, el número este que sea, 2.600 millones, y nos lo resuelve. Si nosotros quisiéramos, podríamos encontrar una solución particular directamente dentro de nuestra ecuación, y para eso lo que nosotros hacemos en particular es lo siguiente: podemos hacer una solución particular de la ecuación diferencial de RC, ¿sí? Fíjense lo que fuimos escribiendo. Fuimos escribiendo primero cálculo de las variables para simplificación del problema, encontrar la ecuación diferencial, encontrar su ecuación general directamente, y ahora encontramos su ecuación, en este caso, su ecuación particular, ¿sí? Si nosotros queremos encontrar esta ecuación o esta solución particular, lo que nosotros hacemos es pedirle las condiciones iniciales, initial condition, o sea, IC1. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a encontrar es las condiciones iniciales de primer orden, porque es una ecuación diferencial de primer orden, y lo que nosotros vamos a hacer es encontrar de la solución general, CGR de RC, ¿sí? De esta solución general, vamos a armar las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales dentro de nuestro sistema es que para el tiempo igual a 0, lo que vale es que nuestra carga Q es igual a Q sub 0. Simplemente lo que nosotros le estuvimos diciendo es que la carga de nuestro sistema, ¿sí? Esta carga la estamos iniciando. Cuando se cierra el interruptor, la carga de nuestros capacitores, de nuestros 3 capacitores, valía 3,5 nanocoulombs directamente. Y entonces, ¿sí? Si nosotros lo encontramos acá, fíjense que ya nos devuelve cuánto vale la carga dentro de nuestro sistema, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos nuestra carga vale 7 sobre este número 2000, y después por E a la menos tanto. Esta es la grafiquita que nosotros siempre vemos de los problemas, ¿sí? Siempre nosotros vemos en un gráfico dentro del capacitor, cuando se está descargando el capacitor, lo que nosotros vemos es una ecuación que arranca con una carga inicial, ¿sí? Y lo que nosotros vemos es una exponencial que está cayendo directamente. Este es el tiempo y esta sería la carga Q sub 0 que nosotros tendríamos inicialmente. Y entonces lo que nos pide es cuál será la corriente, ¿sí? En los capacitores para que hayan... ¿cuál será la corriente en el circuito en el instante en que los capacitores hayan perdido el 80% de su energía almacenada inicialmente? Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer, si nosotros queremos resolver este tipo de circuito, fíjense que nosotros tenemos este circuito, y fíjense que rápidamente nosotros lo que podemos hacer es resolver alguna de estas ecuaciones, ¿sí? La ecuación que vamos a utilizar ahora es solve, y dentro de los dos lados, dentro de mi ecuación, voy a tener este término. Porque si mi ecuación me perdió el 80%, quiere decir que se quedó con el 20%, entonces yo escribo acá 0,2 por la carga 0,2 por la carga inicial, que esto sería la carga final dentro de mi capacitor. A ver si lo puedo hacer así. Dale. Voy a escribir algo así lo ven un poquitito mejor esto, que es lo que estamos haciendo ahora. 2, 3, ahí. Acá, genial. Entonces, yo acá voy a tener la carga inicial de mi capacitor. Voy a tener acá la carga Q final de mi capacitor, y después voy a tener acá la función Q de t, y lo que estoy queriendo es resolver, ¿sí? En este caso, para, ¿sí? El tiempo t. Es simplemente lo que estoy haciendo. Entonces, tengo la carga final de mi capacitor, que es el 20% de 7 dividido este valor que yo tengo acá, que sería la carga inicial de mi capacitor. Y todo esto, ¿sí? Tiene que ser igual a mi carga en función del tiempo, que es esta variable que yo tengo acá, ¿sí? A ver si tengo cerrado todo esto. Solve, y lo voy a tener que resolver para t, este último paréntesis, espero que se haya cerrado con ahí, y a ver si se cierra uno más. Le prefiero sintaxis. Solve por q igual a 0.
No, 0,2 por 7 dividido tanto, 0,3 por 2 dividido 7, a ver. Carga para T igual a 0. 7%. Esto no podría ser nunca. No, esto sería algo extraño. Sería esto. Vamos a ponerlo igual, igual. Igual, igual no. Ahora si lo hacemos desde resolver. Opciones, resolver, directamente incógnita T. ¿Cómo era la sintaxis? Ahí está. Me faltan, yo creo que esto es lo que me estaba faltando. Sintaxis, solve. Este paréntesis no lo necesito. Y entonces tengo corchetes, la primera de mis ecuaciones, 7.5, todo esto. Vamos a ver los paréntesis. Estos de paréntesis están acá, este paréntesis está acá, este paréntesis está acá. Esto, acá voy a necesitar uno de los corchetes y acá corchetes y corchetes. Ahí está. A ver si ahora sí me lo está tomando. Y ahora sí. Fíjense, rattle in place me lo estaría calculando ahora, imagino yo. Simplemente me está buscando algunos de los valores. Y si no, lo mandamos al WX máxima. Cuando alguna cosa así no me está gustando, Wolfram Alpha. Y a ver si nos lo resuelve Wolfram Alpha, que también es muy bueno para ir resolviendo este tipo de cosas. 0,2 por 7, todo esto lo podemos tener así. Solve, primera de mis ecuaciones. Esto es igual a toda esta de mis ecuaciones que yo tengo acá. Lo único que hay que hacer en este caso es cambiar la variable. Hay que sacarle este paréntesis y esta variable, en vez de ser t, tiene que ser x, ¿no? Si nos lo devuelve acá. $0,2 por la carga inicial y esto es 0,2 igual a tanto. No, me está dando un valor complejo, no debería. Dividido 3, con razón me está algo trabado. Hay algo de la sintaxis que no, porque fíjense que me está dando un tiempo que sea negativo directamente y un tiempo que sea negativo es algo muy, muy extraño. Por eso es que se debe estar quedando trabado acá. Hay algo que debo estar haciendo raramente de resolver esta ecuación. 26.000 directamente por x, 26.000 dividido por x, 7 por... Vamos a simplificar todo entonces. Fíjense una cosa que podemos hacer para simplificar. Si tenemos dentro de estas dos ecuaciones, podemos simplificar el 7 sobre 10.000 dividido y podemos quedarnos solamente con la ecuación del e elevado a la ecuación de tiempo. Simplemente si estas dos ecuaciones son exactamente las mismas, que era lo que estábamos resolviendo, el 7 dividido 2.000 millones y de acá dividido, este 7 dividido 2.000 millones, nosotros lo podemos cancelar de los dos lados de la ecuación. ¿Y por qué me está quedando como algo complejo? E elevado a la... Bueno, carga inicial, me habrá quedado algún valor negativo directamente. Algo complejo. Déjenme que lo reviso esto, se lo subo después directamente al campus para que lo tenga un tiempo negativo, un tiempo complejo, no sería como algo dentro de lo que estaríamos viendo nosotros. Y por eso es algo que no está quedando bien directamente. A ver si sería alguna de las ecuaciones diferenciales que me haya quedado dentro de las soluciones particulares. La carga, la exponencial y la carga en la exponencial menos, y acá sería más, ecuación diferencial R más la sumatoria de las dos caídas de tensión. Ahora será esto. A ver si esto... Primero voy a pararlo. Ahí
este stop. A ver si es solamente este signo negativo. Voy a probar esto solamente y si es eso, debe ser el signo negativo solamente de ahí. Solve e elevado a la menos. Following doesn't understand your query. A la menos 1, vamos a poner ahí. A la menos 1. Todo esto por... No me está entendiendo el query. Voy a buscar esto. Se los voy a ver si después le puedo... Porque debería ser una exponencial negativa y ese es el error ahí directamente. Así que se lo subo directamente ahora después al campus, veo dónde estaba el error y le subo directamente, o al Slack se los mando y se los mando directamente desde acá. Yo creo que debe ser este signo negativo, que lo abro después en otro WX máxima y se los intento hacer. Si quieren entonces les abro un paréntesis de cierre más. Podría ser que haya un paréntesis de cierre más. Yo creo que es más el signo negativo, porque me está dando algo imaginario. Y en vez de algo imaginario, me da la sensación que es un signo negativo. Ahora se lo subo, no se hagan problema. Por eso, a veces cuando hago algunas cosas así en vivo, nada, hay errores que aparecen. Así que, nada, si quieren le abrimos el tiempo ahora para preguntas y respuestas. Si tienen preguntas con respecto a las cosas que están haciendo, las tomamos ahora y las vamos resolviendo. Así que no sé, media hora, 15 minutos, 20 minutos para preguntas, lo tomamos. Mientras tanto estoy viendo si ya era esto en otra pantalla. Solución particular. Sí, era el signo negativo. A ver si se los presento ahora. Chicos, ¿queda alguna pregunta? A ver si ya lo puedo hacer. Y se los copio y se los mando directamente. 0. Bueno, si no hay algunas preguntas más, lo dejamos para hoy.